Yo estaba ahí parada, con mi vestido negro de Zara que había comprado en rebajas por 29 euros, sosteniendo mi regalo de bodas envuelto en papel dorado barato, cuando escuché a mi propia hija decirle al mesero: «La señora de la mesa auxiliar no es familia nuestra, es alguien que nos ayuda ocasionalmente con las tareas domésticas». Acababa de llegar al restaurante más exclusivo de Barcelona, l'Atelier de Ferran, donde mi hija Esperanza y su marido Adrián celebraban su 10º aniversario de 1960, bodas con una cena que costaba más de lo que la mayoría de españoles ganan en un año. Y ahí estaba yo, Consuelo Vega, de 68 años, siendo dirigida hacia una mesita individual junto a la entrada de la cocina como si fuera una empleada esperando órdenes. «Mamá, obviamente no puedes sentarte con nosotros en la mesa principal», me había dicho Esperanza apenas llegué, sin siquiera saludarme con un beso. «Hay un protocolo de ubicaciones, y nuestros invitados son gente importante, empresarios, arquitectos de renombre. Tú no encajarías en sus conversaciones sobre propiedades y negocios internacionales». Adrián, mi yerno catalán con aires de grandeza, se acercó discretamente mientras yo caminaba humillada hacia mi mesa de paria. «Consuelo, estarás más cómoda allí. Nosotros podremos disfrutar con nuestros invitados sin complicaciones». Y luego, dirigiéndose a una elegante señora rubia que miraba con curiosidad, explicó en voz lo suficientemente alta para que yo escuchara: «Es la madre de Esperanza, divorciada, vive sola en un apartamento de alquiler en Gracia. Trabaja de guía turística para grupos de la tercera edad. Ya saben cómo son estas situaciones familiares». La mujer asintió con una sonrisa condescendiente que yo conocía demasiado bien. Era la misma sonrisa que recibía cada vez que aparecía en los eventos familiares. La sonrisa que decía: «Qué lástima, la madre pobre que no supo conservar su matrimonio ni su estatus social». Mientras me sentaba en mi mesa, de castigo, escuchando las risas y las conversaciones sofisticadas que llegaban desde la mesa principal, donde mi propia familia celebraba sin mí, algo se quebró definitivamente en mi interior. 12 años, soportando este desprecio sistemático, siendo tratada como la pariente vergonzosa que había que mantener escondida. El mesero se acercó a mi mesa con una evidente incomodidad, ofreciéndome el menú más económico del restaurante. «Señora, tenemos un menú especial para el personal de apoyo. Son platos sencillos pero nutritivos». Incluso él había entendido perfectamente mi lugar en esa jerarquía familiar. Desde mi rincón, podía ver a mis nietos, de 12 y 14 años, riéndose con los hijos de los invitados importantes, completamente ajenos a la humillación de su abuela. Sus padres les habían enseñado tan bien a ignorarme, que ni siquiera habían venido a saludarme cuando llegué. Pero lo que realmente me partió el alma fue escuchar a Esperanza explicarle a otra invitada: «Mi madre nunca entendió cómo funciona la sociedad catalana. Viene de orígenes muy humildes, ¿sabes? El divorcio la dejó prácticamente en la calle y ahora vive de trabajos de subsistencia. Es triste, pero uno no puede cargar con los fracasos familiares toda la vida». Ahí fue cuando decidí que esta sería la última vez que permitiría semejante maltrato, la última vez que mi propia sangre me convertiría en un espectáculo de lástima para impresionar a extraños con dinero, porque lo que mi querida familia ignoraba por completo, lo que llevaba 12 años ocultando meticulosamente, era que la madre fracasada, que comía sola junto a la cocina, era propietaria del 31% del mismo restaurante donde me humillaban. Y esa cena de 67.000 euros que tanto los impresionaba. Bueno, déjenme contarles cómo llegué hasta aquí y por qué esta noche iba a convertirse en la más memorable de sus vidas. Mi nombre es Consuelo Vega, tengo 68 años y nací en un pequeño pueblo de Extremadura donde mi padre trabajaba en el campo y mi madre lavaba ropa ajena para llegar a fin de mes. A los 18 años llegué a Barcelona sin más equipaje que una maleta de cartón y un sueño que muchas chicas de mi generación compartíamos: casarme bien y darle a mis hijos las oportunidades que yo nunca tuve. Conocí a Ricardo Mendoza en 1978, cuando trabajaba como secretaria en una pequeña empresa de importaciones. Él era el hijo del dueño, guapo, carismático y con esa seguridad que solo da el dinero heredado. Me enamoré, perdidamente, no solo de él, sino de la vida que representaba. Cenas en restaurantes elegantes, vacaciones en la Costa Brava, ropa de marca y, sobre todo, la posibilidad de que mis futuros hijos nunca conocieran la pobreza que yo había vivido.
Nos casamos en 1980 en una boda que fue la comidilla de Barcelona durante semanas. Yo tenía 24 años y creía sinceramente que había conquistado el mundo. Ricardo me presentaba orgulloso como mi mujer, la más bella de Cataluña, y durante los primeros años fuimos la pareja dorada de la sociedad barcelonesa emergente de la post-Franco. Esperanza nació en 1983, cuando yo tenía 27 años. Fue la niña más esperada, más mimada, más fotografiada de nuestro círculo social. Desde que aprendió a caminar, estuvo rodeada de lujos que yo jamás había imaginado: clases de piano, ballet, equitación, colegios privados suizos, veranos en casas de campo que costaban más que el sueldo anual de mi padre. Pero criar a Esperanza en ese ambiente de privilegio absoluto fue mi primer gran error como madre. Nunca le enseñé el valor del dinero, porque yo misma estaba deslumbrada por tenerlo. Nunca le hablé de mis orígenes humildes porque me avergonzaba de ellos. Quería que fuera una princesa, y lo conseguí. Pero las princesas, descubrí demasiado tarde, pueden ser criaturas muy crueles con quienes consideran inferiores. Durante todos esos años, mientras Ricardo construía su imperio empresarial, yo fui la esposa perfecta del manual. Organizaba cenas para sus socios, decoraba nuestras 3 casas, supervisaba el servicio doméstico y criaba a nuestra hija para que fuera una digna heredera de nuestra posición social. Creía que éramos un equipo, que juntos habíamos construido algo sólido y permanente. Lo que no sabía era que Ricardo había empezado a tener aventuras desde 1987, apenas 4 años después del nacimiento de Esperanza. La primera fue con su secretaria, luego con la esposa de un socio, después con una modelo brasileña que conoció en un viaje de negocios. Yo lo ignoraba todo, porque estaba demasiado ocupada siendo la señora Mendoza perfecta. Esperanza creció viendo cómo su padre trataba a su madre, con cortesía superficial en público, pero con un desprecio creciente en privado. Aprendió que el dinero era lo único que importaba, que la apariencia era más valiosa que la sustancia, y que las personas se clasificaban según su utilidad social. A los 15 años ya me corregía cuando hablaba con acento extremeño delante de sus amigas del Colegio Internacional. «Mamá, por favor, no cuentes historias de tu pueblo delante de mis amigos», me decía con esa vergüenza adolescente que yo interpretaba como normal. «Es embarazoso. Mejor di que vienes de Madrid, ¿vale?» En 2008, cuando Esperanza tenía 25 años y acababa de conocer a Adrián en una exposición de arte contemporáneo, Ricardo me pidió el divorcio. No fue una conversación, fue una notificación. «Consuelo, esto se acabó. He conocido a alguien más joven, más acorde con mis nuevos proyectos empresariales. Quiero que lo hagamos de manera civilizada, por el bien de Esperanza». La alguien más joven era Claudia Santamaría, una venezolana de 32 años, con máster en administración de empresas y una ambición que hacía palidecer la mía de joven. Tenía planes muy específicos para el futuro de Ricardo, planes que no incluían a una esposa extremeña de 52 años sin educación universitaria. El proceso de divorcio fue devastador. Los abogados de Ricardo me pintaron como la típica esposa mantenida, que había vivido 28 años de lujos, sin aportar nada sustancial al matrimonio. En los papeles oficiales aparecía como ama de casa sin ingresos propios ni capacitación profesional. La humillación pública fue sistemática. Los medios barceloneses cubrieron nuestro divorcio como el fin de una era, y yo era descrita como la esposa que no supo evolucionar con los tiempos. Pero lo que más me dolió fue la reacción de Esperanza. En lugar de apoyar a su madre traicionada, decidió alinearse completamente con su padre. «Mamá, papá tiene derecho a ser feliz», me dijo cuando le conté sobre las infidelidades que había descubierto. «Y sinceramente, Claudia es mucho más sofisticada que tú. Entiende el mundo de los negocios de papá». Adrián, que entonces era solo su novio, fue incluso más directo. «Consuelo, tienes que entender que Ricardo necesita una compañera a su altura intelectual y social. Tú has sido una buena madre, pero los tiempos han cambiado». Después del divorcio, oficialmente me quedé sin nada. Ricardo me dio una pensión alimenticia de 2.500 euros mensuales, que en Barcelona apenas alcanza para vivir dignamente, y yo alquilé un pequeño apartamento en Gracia, que se convirtió en el símbolo de mi caída social. Las invitaciones a cenas y eventos se esfumaron instantáneamente. Mis amigas de la alta sociedad me evitaban, claramente incómodas con mi nueva condición de divorciada sin recursos. Esperanza,
recién casada con Adrián en una boda fastuosa pagada íntegramente por Ricardo, estableció desde el principio las nuevas reglas de nuestra relación. Mamá, entiendes que Adrián y yo nos movemos en círculos muy específicos. No es que no te queramos, pero tu situación actual es complicada para nuestro entorno social. Así comenzaron 12 años de humillaciones sistemáticas. 12 años siendo la empleada doméstica no oficial, la abuela vergonzosa, la invitada de segunda clase en la vida de mi propia hija. 12 años cocinando para sus fiestas, pero escondida en la cocina cuando llegaban los invitados importantes. 12 años escuchando a mis nietos referirse a mí como la abuela pobre que trabaja de guía turística. Porque sí, conseguí trabajo como guía turística para grupos de la tercera edad, o al menos, eso era lo que toda mi familia creía que hacía para sobrevivir con dignidad después de mi fracaso matrimonial. Lo que ninguno de ellos sabía era que esos 12 años de aparente pobreza habían sido en realidad los más prósperos de mi vida, entera. La verdad es que mi divorcio con Ricardo había sido una obra maestra de estrategia legal que llevé a cabo en el más absoluto secreto. Mientras todo Barcelona creía que me había quedado sin nada, la realidad era que había conseguido la compensación económica más extraordinaria de la historia de los divorcios en Cataluña. Todo comenzó 3 meses antes de que Ricardo me pidiera oficialmente el divorcio. Una tarde de abril de 2008, mientras revisaba sus papeles para organizar su despacho, como hacía habitualmente, encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. Fotografías íntimas de Ricardo con 5 mujeres diferentes, fechadas durante los últimos 8 años. Pero no eran solo aventuras casuales. Había contratos, transferencias bancarias, apartamentos comprados para mantener a estas mujeres, e incluso documentos que sugerían un hijo ilegítimo en Brasil. En lugar de confrontarlo emocionalmente como habría hecho la Consuelo ingenua de antes, decidí comportarme como la mujer, inteligente que siempre había sido, pero que había ocultado para ser la esposa perfecta. Contraté discretamente al mejor detective privado de Barcelona, Josep Riera, y durante 3 meses recopilamos evidencias suficientes para arruinar completamente la reputación empresarial y social de Ricardo. Las fotografías eran solo la punta del iceberg. Descubrimos que había estado desviando fondos de la empresa familiar para financiar sus aventuras extramaritales, que tenía cuentas bancarias secretas en 1900, Suiza y Andorra, y que planeaba transferir gran parte de sus activos a nombre de Claudia antes del divorcio, para evitar repartirlos conmigo. Pero mi golpe maestro fue descubrir que Ricardo había estado cometiendo fraude fiscal durante 15 años, ocultando ingresos por valor de 18 millones de euros a Hacienda. Con esa información en mis manos, tenía el poder de enviarlo directamente a la cárcel y destruir completamente su imperio empresarial. Cuando finalmente me pidió el divorcio en aquella conversación fría y calculada, yo ya tenía preparada mi respuesta. Por supuesto, Ricardo, le dije con una tranquilidad que lo desconcertó. Pero primero creo que deberíamos hablar de algunas cuestiones delicadas. Esa noche le mostré todo: las fotografías, los documentos bancarios, las evidencias del fraude fiscal, los contratos secretos con sus amantes. Vi cómo su rostro cambiaba del arrogante desprecio inicial al terror más absoluto cuando comprendió que su esposa ignorante había reunido suficientes pruebas para destruirlo completamente. Consuelo, me suplicó con una voz que nunca le había escuchado. Podemos hablar de esto civilizadamente. ¿Qué necesitas para que esto no salga a la luz? Mi respuesta fue simple. Quiero 12 millones de euros en efectivo, transferidos a cuentas bancarias internacionales que yo elegiré. Quiero el 15% de todas tus empresas, incluidas las que tienes ocultas en paraísos fiscales. Y quiero que públicamente parezcas el generoso esposo que me dejó sin nada, para que yo pueda vivir tranquila, sin que nadie sospeche mi verdadera situación financiera. Ricardo tardó menos de una semana en aceptar todos mis términos. El pánico de enfrentar cargos criminales por fraude fiscal, más el escándalo público de sus múltiples infidelidades, lo convirtió en el hombre más complaciente del mundo. Firmó todos los documentos que mis abogados suizos habían preparado, y en diciembre de 2008 me convertí oficialmente en multimillonaria. Pero ahí no terminó mi estrategia. Los 12 millones de euros iniciales los invertí inmediatamente en el mercado de valores, aprovechando la crisis financiera mundial para comprar acciones de empresas tecnológicas a precios irrisorios. Mientras todo el mundo perdía dinero, yo estaba adquiriendo participaciones en startups que se convertirían en gigantes durante la década siguiente. En 2011,
cuando las criptomonedas eran todavía un concepto desconocido para el 99% de la población, invertí 800.000 euros en Bitcoin cuando costaba menos de $20 por unidad. Para 2017, esa inversión valía más de 45 millones de euros. Vendí una parte cuando alcanzó su pico máximo y diversifiqué en otras criptomonedas emergentes. Mi trabajo como guía turística era en realidad la tapadera perfecta para mi verdadera actividad: dirigir una empresa de turismo de lujo llamada Experiencias Mediterráneas Exclusivas, que opera desde Barcelona, Madrid, París y Roma. Mis grupos de tercera edad son en realidad oligarcas, rusos, magnates estadounidenses, empresarios asiáticos y millonarios europeos que pagan entre 50.000 y 200.000 euros por semana por experiencias culturales completamente personalizadas. Organizo cacerías privadas en cotos andaluces para jeques árabes, tours gastronómicos exclusivos por la Toscana para billonarios americanos y expediciones arqueológicas privadas por Grecia para coleccionistas asiáticos. Tengo contactos en museos, palacios privados, bodegas centenarias y yacimientos arqueológicos de toda Europa. Mi clientela paga no solo por conocer lugares únicos, sino por acceder a experiencias que el dinero común no puede comprar. La empresa genera entre 8 y 12 millones de euros anuales, pero como oficialmente aparezco como una guía turística de grupos modestos, nadie en mi familia sospecha que manejo un imperio empresarial internacional desde mi humilde apartamento de Gracia. Mi apartamento en Gracia, que todos ven como símbolo de mi pobreza, es en realidad mi elección estratégica. Está ubicado en una de las zonas más auténticas de Barcelona, lejos de los círculos sociales de mi familia, y me permite mantener mi fachada de mujer divorciada con recursos limitados. Pero he comprado discretamente todo el edificio, y lo que mis vecinos no saben es que he unido 3 apartamentos para crear un penthouse de 400 metros cuadrados con terraza privada y todas las comodidades imaginables. Además, soy propietaria de una casa de campo en la Toscana, un apartamento en el distrito 16 de París, una villa en la Costa Brava que uso para mis clientes más exclusivos, y un chalet en los Alpes suizos donde paso los inviernos esquiando con magnates internacionales que consideran a Señora Consuelo como una de sus asesoras de confianza para inversiones en el sur de Europa. Pero mi secreto más delicioso, el que me hace sonreír cada vez que Esperanza presume de cenar en restaurantes exclusivos, es que soy socia principal de 3 de los restaurantes más prestigiosos de Barcelona. En 2015, cuando el Atelier de Ferran enfrentaba una crisis financiera que amenazaba su cierre, invertí 8.5 millones de euros para salvarlo, convirtiéndome en propietaria del 31% del negocio. También poseo el 25% de El Jardín de Velázquez, el restaurante con 2 estrellas Michelin, donde Adrián lleva a sus clientes más importantes, y el 40% de Casa Mediterránea, el lugar favorito de la alta sociedad barcelonesa para celebraciones familiares. Cada vez que mi familia cena en sus restaurantes exclusivos, están literalmente pagándole a la abuela pobre que tanto desprecian. Mi patrimonio actual asciende a 73 millones de euros distribuidos en cuentas bancarias de 8 países diferentes, inversiones inmobiliarias en 4 continentes, participaciones empresariales en sectores tecnológicos, gastronómicos y turísticos, y una cartera de criptomonedas que vale más de lo que Ricardo ganó en toda su vida empresarial. Conservo meticulosamente todos los documentos, contratos societarios, estados bancarios, certificados de inversión, títulos de propiedad y grabaciones de conversaciones donde mi propia familia planifica mantener distancia de la pobre de mamá para no afectar nuestro prestigio social. Durante 12 años, he vivido la vida más extraordinaria, mientras todos creían que sobrevivía con una pensión miserable. He esquiado en estaciones privadas con la realeza europea, he cenado en yates de billonarios americanos, he participado en subastas de arte, donde una sola pieza cuesta más que la casa de Esperanza, y he asesorado inversiones que mueven cientos de millones de euros. Y cada domingo, cuando regreso a mi humilde apartamento de Gracia, después de un fin de semana en mi villa de la Costa Brava, asesorando a oligarcas rusos, recibo mensajes de WhatsApp de Esperanza diciéndome cosas como: «Mamá, espero que estés bien en tu apartamentito. Nosotros hemos pasado un fin de semana maravilloso en nuestro chalet de Andorra. Si supiera que su chalet de Andorra
Cuesta menos que lo que yo gasto mensualmente en flores para mis propiedades internacionales. Probablemente se desmayaría del shock. La decisión de terminar definitivamente con 12 años de humillaciones no fue impulsiva. Fue el resultado de una estrategia que venía madurando desde hacía meses, pero que se cristalizó completamente aquella mañana de marzo, cuando recibí la invitación al 10º aniversario de bodas de Esperanza y Adrián. La invitación llegó por WhatsApp, no por correo físico como correspondería a un evento de semejante importancia. El mensaje de Esperanza decía: «Mamá, te invitamos a nuestra celebración de aniversario el sábado 15 en l'Atelier de Ferran. Obvio que no puedes sentarte con nosotros en la mesa principal, porque son todos empresarios y gente del mundo del arte, pero hemos pensado que podrías acompañarnos de alguna manera. Ven elegante, por favor, dentro de tus posibilidades». Esas últimas palabras, dentro de tus posibilidades, fueron la gota que derramó el vaso. Durante 12 años había soportado comentarios despectivos, exclusiones sistemáticas y el trato de empleada doméstica no remunerada. Pero esa frase condensaba todo el desprecio acumulado, la condescendencia de quien te invita a tu propia humillación y encima te pide que te veas presentable dentro de tu pobreza. Esa misma tarde, tomé una decisión que había estado evitando durante años. Era hora de que mi familia conociera exactamente quién era Consuelo Vega. Pero no, sería una revelación impulsiva. Sería una operación planificada con la misma meticulosidad que había usado para construir mi imperio financiero. Mi primer paso fue contactar a Marcos Villarreal, el abogado más prestigioso de Barcelona en temas de derecho familiar y patrimonial. Marcos había manejado algunos de mis contratos internacionales más delicados, pero nunca había conocido la conexión entre mi identidad empresarial y mi situación familiar personal. «Marcos», le dije en su despacho del 1900, «Passeig de Gracia. Necesito que investigues exhaustivamente a mi hija Esperanza Mendoza y a su marido Adrián Castells. Quiero conocer cada detalle de su situación financiera, sus deudas, sus contratos, sus ingresos reales y especialmente cualquier vulnerabilidad legal que puedan tener». Marcos, acostumbrado a mis peticiones poco convencionales, levantó una ceja con curiosidad profesional. «¿Estamos hablando de una investigación familiar o empresarial?» «Ambas», respondí. «Quiero saber si están viviendo por encima de sus posibilidades, si tienen deudas ocultas, si Adrián ha incurrido en irregularidades en sus proyectos arquitectónicos, si han mentido en sus declaraciones fiscales. Necesito un mapa completo de sus fortalezas y debilidades financieras». La investigación de Marcos duró 6 semanas y me costó 45.000 euros, pero valió cada céntimo. Los resultados fueron incluso más reveladores de lo que había esperado. Esperanza y Adrián habían estado manteniendo un estilo de vida completamente insostenible, financiado con créditos bancarios que ascendían a 1,8 millones de euros. Su casa de Pedralbes, que todos admiraban como símbolo de su éxito, tenía 3 hipotecas superpuestas. Sus automóviles de lujo estaban adquiridos mediante leasing con cuotas que representaban el 40% de sus ingresos mensuales. Las vacaciones en resorts exclusivos, las cenas en restaurantes caros, la ropa de diseñador, los colegios privados de mis nietos, todo estaba financiado con tarjetas de crédito y préstamos personales. Pero lo más interesante era que Adrián había estado inflando sus ingresos en las solicitudes de crédito, presentando contratos arquitectónicos ficticios para obtener préstamos más altos. Técnicamente, era fraude bancario, un delito que podría llevarlo a la cárcel y destruir completamente su reputación profesional. Esperanza, por su parte, había estado evadiendo impuestos en su empresa de diseño de interiores, declarando solo el 30% de sus ingresos reales. Había facturas falsas, clientes fantasma y un esquema de evasión fiscal que la convertía en candidata perfecta para una investigación de Hacienda que podría costarle multas superiores a 400.000 euros. Mi segundo paso fue contratar a Carmen Soto, la mejor investigadora privada especializada en redes sociales y reputación digital de toda España. Carmen había trabajado para políticos, empresarios y celebrities que necesitaban proteger o destruir reputaciones online. «Carmen, quiero que documentes meticulosamente cada evento social al que asisten mi hija y mi yerno, cada foto que suben a Instagram, cada celebración a la que van, cada lugar exclusivo donde se fotografían. Necesito un registro completo de su vida de lujo aparente». Pero también le pedí algo más específico.
Quiero que grabes discretamente conversaciones donde hablen despectivamente de mí. Sé que lo hacen, porque he escuchado comentarios fragmentarios durante años. Necesito evidencia clara de cómo se refieren a la abuela, pobre cuando creen que no estoy presente. Carmen instaló dispositivos de grabación microscópicos en mi bolso, de manera que cada vez que visitaba a Esperanza para las típicas labores domésticas, podía documentar exactamente cómo hablaban de mí cuando creían que no escuchaba. Las grabaciones fueron devastadoras. En una de ellas, registrada durante una cena con amigos en su casa, escuché a Esperanza decir: «Mi madre es literalmente una carga social. Vive en un apartamento barato de Gracia, trabaja de guía turística para jubilados y constantemente necesita ayuda económica. Es vergonzoso tener que explicar a la gente que tu madre fracasó tan estrepitosamente en la vida». Adrián añadía: «Lo peor es que no entiende sutilezas sociales. Llega a nuestras reuniones familiares con ropa de Zara, habla con ese acento extremeño que nunca pudo quitarse y cuenta anécdotas de su juventud pobre que incomodan a todo el mundo. Francamente, preferiríamos que no apareciera en eventos importantes». Pero la grabación más dolorosa fue una conversación entre Esperanza y mis nietos, donde les explicaba por qué no podían invitar a sus amigos cuando yo estaba presente. La abuela Consuelo viene de una época diferente, cuando la gente no tenía educación ni refinamiento. Es buena persona, pero no encaja en nuestro mundo. Por eso es mejor que ustedes no mencionen a sus amigos del colegio que su abuela trabaja limpiando casas y guiando turistas viejos. Mis nietos, de 12 y 14 años, respondían con naturalidad que había roto mi corazón. «Entendemos, mamá. Es un poco embarazoso explicar que la abuela no tiene dinero ni educación como las abuelas de nuestros amigos». Mi tercer paso fue contratar a Elena Montserrat, la mejor especialista en comunicación de crisis de Barcelona, para planificar exactamente cómo sería mi revelación pública. Elena había manejado escándalos políticos, crisis empresariales y había ayudado a convertir desastres de imagen en triunfos mediáticos. «Elena», le expliqué, «voy a demostrar públicamente que una familia ha estado humillando sistemáticamente a una mujer que resulta ser más rica y poderosa que todos ellos juntos. Necesito que esto se convierta en una historia edificante sobre dignidad femenina y justicia familiar, no en un espectáculo de venganza personal». Elena diseñó una estrategia de comunicación que incluía contactos con periodistas especializados en temas sociales, fotógrafos discretos para documentar el evento clave y un plan de redes sociales que convertiría mi historia en inspiración para mujeres divorciadas que han sido subestimadas por sus familias. Mi cuarto paso fue la preparación logística más delicada: coordinar con la atelier de Ferran para que mi revelación tuviera el impacto máximo. Como socia principal del restaurante, tenía acceso completo a información sobre reservas, menús, costos, y podía planificar cada detalle de lo que sucedería durante la celebración del aniversario. Hablé directamente con el chef, Ferran Martínez. «Ferran, el sábado 15 estaré cenando en tu restaurante como invitada a una celebración familiar, pero quiero que sepas que esa noche va a ser especial, muy especial. Necesito que tu servicio esté preparado para algo teatral». Ferran, que conocía perfectamente mi verdadera identidad como socia e inversora, sonrió con complicidad. «Señora Vega, después de todo lo que ha hecho por este restaurante, será un honor participar en lo que tenga planeado. También preparé mi vestuario, cuidadosamente. Compré un vestido negro de Zara por 29 euros, zapatos baratos de una tienda de Gracia y un bolso de imitación cuero que parecía exactamente lo que una guía turística con recursos limitados podría permitirse. Quería verme exactamente como mi familia esperaba, la madre fracasada que se esfuerza por verse presentable dentro de sus posibilidades, pero en mi bolso llevaba algo que ninguno de ellos podría imaginar: mi tarjeta, American Express Centurion Black, que solo poseen menos de 20.000 personas en todo el mundo y que requiere un patrimonio mínimo de 50 millones de euros para ser otorgada. Mi quinto paso fue redactar una carta que enviaría a cada miembro de mi familia después de la revelación, explicando exactamente cómo habían llegado las cosas a ese punto y qué podían esperar de nuestra relación en el futuro. La carta incluía copias de las grabaciones más humillantes, documentos que demostraban mi verdadera situación patrimonial y las nuevas condiciones bajo las que cuales estaría dispuesta a mantener contacto familiar. También modifiqué mi testamento, excluyendo completamente a Esperanza y Adrián
de cualquier herencia directa. Mi fortuna de 73 millones de euros se distribuiría entre mis nietos cuando alcanzaran los 30 años y demostraran valores de respeto intergeneracional, fundaciones benéficas para mujeres divorciadas emprendedoras y proyectos de educación financiera para familias de recursos limitados. El documento testamentario incluía una cláusula específica. Si mis herederos directos aprenden a valorar la dignidad humana por encima del estatus social y demuestran respeto genuino hacia todas las personas independientemente de su situación económica, este testamento podrá ser modificado. Hasta entonces, mi fortuna servirá para ayudar a otras familias que han experimentado la humillación de ser juzgadas por su apariencia externa. La semana previa al aniversario de Esperanza, todo estaba meticulosamente preparado. Tenía documentación completa de sus vulnerabilidades financieras, evidencia grabada de sus comentarios despectivos, un plan de comunicación para maximizar el impacto educativo de mi revelación y la logística perfectamente coordinada para el momento más teatral de mi vida. Por primera vez en 12 años, yo tenía el control absoluto de la situación, y mi familia, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que habían estado humillando a la mujer más poderosa que jamás conocerían. La implementación de mi plan comenzó exactamente 10 días antes del aniversario de Esperanza, con una serie de acciones aparentemente desconectadas que mi familia interpretaría como casualidades hasta que fuera demasiado tarde para reaccionar. Mi primera movida fue sutilmente financiera. Esperanza llevaba años pidiendo mi ayuda para pequeños gastos que, según ella, una madre debería cubrir sin cuestionamientos. Mamá, ¿puedes prestarme 300 euros para el regalo de cumpleaños de Adrián? Ya sabes que luego te los devuelvo. O, mamá, los niños necesitan uniformes nuevos del colegio. Son solo 450 euros, pero este mes hemos tenido muchos gastos. Por supuesto, nunca me devolvía ese dinero. En 12 años había prestado más de 28.000 euros que jamás volvieron a mi cuenta bancaria. Esperanza justificaba esta estafa familiar con frases como: «Mamá, es normal que los padres ayuden a sus hijos. Además, tú no tienes muchos gastos viviendo sola en ese apartamento pequeño». El lunes 4 de marzo, una semana antes de su celebración, Esperanza me llamó con su tono habitual de urgencia fingida. «Mamá, tenemos un problemita económico temporal. Adrián está esperando el pago de un proyecto arquitectónico que se ha retrasado y necesitamos 2.500 euros para cubrir algunos gastos del aniversario. Ya sabes, el fotógrafo, las flores adicionales, pequeños detalles que harán la diferencia». Por primera vez en 12 años, mi respuesta fue diferente. «Esperanza, cariño, me encantaría ayudarte, pero este mes he tenido gastos médicos inesperados. El oculista, unas pruebas que me pidió el médico. Ya sabes cómo son estas cosas a mi edad. No tengo esos 2.500 euros disponibles». El silencio al otro lado del teléfono fue de sorpresa absoluta. Esperanza nunca había escuchado una negativa de mi parte y claramente no sabía cómo procesarla. «Pero mamá», insistió con un tono que comenzaba a sonar desesperado, «son solo 2.500 euros. Puedes pedirle a papá un adelanto de la pensión o sacar algo de tus ahorros de emergencia». «Esperanza», le respondí con voz tranquila pero firme, «los ahorros de emergencia de una mujer de 68 años que vive con pensión alimenticia son exactamente eso, para emergencias médicas, no para fiestas sociales. Estoy segura de que encontrarán la manera de solucionarlo». Esa conversación marcó el inicio de una serie de cambios que mi familia comenzó a percibir, pero que no podían explicar. Por primera vez, la abuela servicial no estaba disponible como solución automática a sus problemas financieros temporales. Mi segunda movida fue aún más sutil. Durante años había sido su empleada doméstica no oficial. Cocinaba para sus cenas familiares, limpiaba después de sus fiestas, organizaba eventos, decoraba su casa para ocasiones especiales e incluso hacía compras del supermercado cuando ellos estaban demasiado ocupados, con compromisos sociales importantes. El miércoles 6 de marzo, Esperanza me envió un mensaje de WhatsApp con su lista habitual de tareas. «Mamá, el sábado es nuestro aniversario, así que necesito que vengas el viernes a ayudar con la preparación. Hay que limpiar toda la casa porque vienen algunos invitados antes de ir al restaurante, preparar canapés para el aperitivo, planchar la ropa de los niños y ayudarme a elegir los complementos para mi vestido. Ven temprano, sobre las 9 de la mañana». Mi respuesta llegó 4 horas después. «Esperanza,
Me temo que no podré ayudarte el viernes. Tengo un grupo de turistas alemanes que han pagado por una visita completa al barrio gótico y no puedo cancelarles. Es mi trabajo y estos grupos reservan con meses de anticipación. La reacción fue inmediata. ¿En serio, mamá? ¿Tu trabajo de guía turística es más importante que el aniversario de tu hija? Son solo unos turistas viejos. Puedes cambiarlos para otro día. Esperanza, respondí. Mi trabajo es lo que me permite vivir con dignidad y pagar mis propios gastos. No es solo nada. Es mi responsabilidad profesional. Pero mi movida más estratégica fue comenzar a establecer límites en mi disponibilidad como niñera gratuita. Durante años, cada vez que Esperanza y Adrián querían salir solos, yo recibía una llamada. Mamá, ¿puedes quedarte con los niños esta noche? Hemos conseguido reserva en un restaurante exclusivo y no podemos llevarlos. El jueves 7 de marzo, 3 días antes de su aniversario, recibí exactamente esa llamada. Mamá, necesitamos que cuides a los niños mañana por la noche. Adrián tiene una cena de negocios importante con unos empresarios catalanes y yo necesito acompañarlo. Es crucial para su carrera. Lo siento, Esperanza, le dije, pero mañana tengo planes propios. He quedado para cenar con una amiga que no veo desde hace meses. ¿Qué amiga?, preguntó con un tono que delataba su incredulidad de que yo pudiera tener vida social propia. Carmen, una compañera del sector turístico. Tenemos mucho que hablar sobre nuevos proyectos de trabajo. La verdad era que Carmen Soto, mi investigadora privada, y yo íbamos a revisar los últimos detalles de las grabaciones y la documentación que usaríamos durante la revelación del sábado. Pero Esperanza no necesitaba saber eso. El viernes 8 de marzo, 2 días antes del aniversario, Esperanza me llamó en un estado de pánico controlado que jamás le había escuchado. Mamá, necesito hablar contigo seriamente. ¿Qué te está pasando últimamente? Primero no puedes prestarnos dinero para gastos normales de familia. Luego no puedes ayudarme con la preparación de mi aniversario. Después no puedes cuidar a tus propios nietos. ¿Estás molesta por algo? No estoy molesta, Esperanza, le respondí con calma absoluta. Simplemente estoy priorizando mi propia vida y mis propias responsabilidades. A los 68 años, creo que tengo derecho a tener planes propios y a no estar disponible las 24 horas para solucionar los problemas de otros. Pero mamá, insistió, somos familia. La familia se ayuda mutuamente. Siempre has estado ahí cuando te hemos necesitado. Exacto, le dije. Siempre he estado ahí cuando me han necesitado. Pero, ¿cuándo han estado ustedes ahí cuando yo los he necesitado? ¿Cuándo me han invitado a participar como miembro respetado de esta familia, no como empleada doméstica gratuita? El silencio al otro lado del teléfono fue tan largo que pensé que había colgado. Finalmente, Esperanza respondió con una voz ligeramente quebrada. Mamá, no entiendo por qué estás hablando así. Nosotros te queremos mucho, pero también tenemos nuestras propias vidas y responsabilidades. Por supuesto que las tienen, le confirmé, y yo tengo las mías. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Por primera vez en 12 años, Esperanza estaba enfrentando la posibilidad de que su madre no fuera una extensión automática de su voluntad, sino una persona independiente con sus propias prioridades. El sábado 9 de marzo, el día anterior al aniversario, recibí 3 llamadas desesperadas de Esperanza. En la primera, me informaba que había tenido que contratar una empresa de limpieza para preparar su casa, lo cual le había costado 380 euros que realmente no podía permitirse en este momento. En la segunda llamada, me contaba que había tenido que pedirle a la madre de Adrián que cuidara a los niños y que la señora había aceptado, pero con cara de pocos amigos, como si fuera una gran molestia. En la tercera llamada, ya con un tono de total desesperación, me suplicaba: «Mamá, por favor, recapacita. Mañana es uno de los días más importantes de mi vida. Necesito que estés ahí, que me apoyes, que me ayudes como siempre has hecho. No entiendo qué te pasa últimamente, pero sea lo que sea, podemos hablarlo después del aniversario». Esperanza, le respondí con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con su desesperación. «Estaré en tu aniversario. He confirmado mi asistencia y llevaré un regalo apropiado, pero estaré ahí como invitada, no como empleada doméstica». «Por supuesto que estarás como invitada», me aseguró, claramente, aliviada. «Eres mi madre, eres familia». «Exacto», le dije, «soy tu madre. Es bueno que lo recuerdes». Lo que Esperanza no sabía era que durante esos 10 días de aparente rebeldía maternal,
Yo había estado coordinando cada detalle de lo que sucedería en su celebración. Había hablado 3 veces con el chef Ferran para confirmar el menú especial que se serviría en mi mesa auxiliar. Había revisado con Elena Montserrat el timing exacto de cada fase de mi revelación y había transferido fondos adicionales a mi cuenta American Express para asegurarme de que no hubiera ningún problema técnico cuando llegara el momento de pagar la cuenta astronómica. También había enviado mensajes discretos a los periodistas sociales de Barcelona, sugiriendo que algo interesante podría suceder en el atelier de Ferran la noche del sábado 15 de marzo. Sin revelar detalles específicos, había generado suficiente curiosidad profesional para asegurarme de que habría testigos mediáticos de lo que estaba planeado. Pero mi preparación más cuidadosa había sido emocional. Durante 12 años había acumulado humillación, resentimiento y una tristeza profunda por la pérdida de la relación que había soñado tener con mi hija y mis nietos. Esa semana previa al aniversario, había procesado completamente todos esos sentimientos, llegando a una claridad total sobre lo que quería lograr. No buscaba destruir a mi familia por venganza personal, buscaba restablecer mi dignidad y enseñarles una lección sobre respeto, humildad y las consecuencias de juzgar a las personas por su apariencia externa. Quería que entendieran que habían desperdiciado 12 años rechazando a una mujer extraordinaria por creer que era ordinaria. El viernes por la noche, antes de dormir, me miré al espejo de mi habitación en Gracia. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la víctima humillada que había sido durante más de una década. Era Consuelo Vega, empresaria internacional, multimillonaria, socia de los restaurantes más exclusivos de Barcelona y una de las mujeres más poderosas de España. Mañana, mi familia lo descubriría de la manera más espectacular posible. El sábado 15 de marzo amaneció con un cielo despejado sobre Barcelona, como si el universo hubiera decidido proporcionar el escenario perfecto para el evento más importante de mi vida adulta. Me desperté a las 6 de la mañana, con una claridad mental que no había experimentado en años, sabiendo que en pocas horas revelaría una verdad que cambiaría para siempre la dinámica de mi familia. Mi rutina matinal fue meticulosamente calculada. Desayuné tranquilamente en la terraza privada de mi apartamento, humilde, mientras revisaba por última vez los documentos que llevaría conmigo, copias de mis estados bancarios más recientes, certificados de mis participaciones societarias en los restaurantes y las grabaciones más humillantes de los comentarios despectivos de Esperanza y Adrián. A las 10:30, recibí una llamada de Elena Montserrat confirmando que todo estaba preparado desde el punto de vista mediático. Señora Vega, tengo confirmada la presencia discreta de Miquel Riera, el mejor fotógrafo social de Barcelona, y de Carme Vidal, la periodista de La Vanguardia especializada en temas de sociedad. Ambos estarán cenando en mesas cercanas, aparentemente por casualidad, pero listos para documentar cualquier evento significativo que pueda ocurrir. A las 11:15 llamé al chef Ferran para la confirmación final. Ferran, esta noche será memorable. Cuando llegue el momento de la cuenta, quiero que tu servicio esté preparado para algo teatral. Mi familia va a descubrir quién soy realmente, y necesito que tu personal responda con la profesionalidad que corresponde a una socia principal. Señora Vega, me respondió con evidente emoción. Después de conocer la historia completa, todo mi equipo está ansioso por ser parte de esta revelación. Será un honor servirla apropiadamente delante de personas que la han subestimado tanto. Pero mi llamada más importante fue a Marcos Villarreal, mi abogado, para confirmar el último detalle de mi estrategia. Marcos, esta noche mi familia va a descubrir mi verdadera situación patrimonial. Mañana domingo necesito que prepares una citación legal para Esperanza y Adrián. Quiero que conozcan formalmente todas las evidencias que tengo sobre sus irregularidades fiscales y financieras, no para chantajearlos, sino para que entiendan que la mujer a la que han estado humillando tiene el poder de destruir completamente sus vidas si decidiera usarlo. A las 2 de la tarde comencé mi preparación personal. Me duché con jabón barato comprado en el supermercado de barrio, me peiné de la manera más sencilla posible y me maquillé sutilmente con cosméticos de farmacia. Quería verme exactamente como mi familia esperaba, la madre divorciada de recursos limitados que se esfuerza por verse presentable para una ocasión especial. Mi vestuario había sido seleccionado para maximizar el contraste posterior. El vestido negro de Zara de 29 euros, zapatos de imitación cuero comprados en una tienda de Gracia por 35 euros,
y un bolso pequeño que parecía sacado de un mercadillo pero que contenía la tarjeta American Express más exclusiva del mundo. A las 4 de la tarde, recibí un mensaje de WhatsApp de Esperanza, que reveló inmediatamente su estado de ansiedad. «Mamá, ¿ya estás lista? Recuerda que la celebración empieza a las 8:30 en punto. Por favor, llega puntual y, ya sabes, trata de integrarte discretamente. Los invitados son gente muy sofisticada». Le respondí con la simplicidad que había caracterizado nuestras comunicaciones durante 12 años. «Por supuesto, cariño. Llegaré a tiempo y me comportaré apropiadamente». Lo que Esperanza no sabía era que esa mañana había recibido una llamada inquietante de su banco. Los 2.500 euros que me había pedido prestados la semana anterior no eran para pequeños detalles del aniversario, eran para cubrir el pago mínimo de 3 tarjetas de crédito que estaban al límite, evitando que entraran en morosidad justo antes de su celebración. Adrián, por su parte, había tenido que posponer el pago de la hipoteca de su casa de Pedralbes, usando el dinero destinado a esa cuota para cubrir los gastos del restaurante. Su situación financiera era tan precaria que literalmente no podían permitirse la cena que habían organizado para impresionar a sus invitados. A las 6 de la tarde, mientras me dirigía hacia el centro de Barcelona en metro, un medio de transporte que, según Esperanza, ninguna persona respetable de nuestra edad debería usar, recibí una llamada inesperada que me llenó de una satisfacción profunda. Era Ricardo, mi exmarido, llamándome después de 3 años sin contacto directo. «Consuelo, he escuchado rumores extraños en algunos círculos empresariales, gente que habla de una empresaria muy exitosa llamada Consuelo Vega, que maneja inversiones internacionales millonarias. ¿No serás tú?» «Ricardo», le respondía, con una calma que contrastaba con la evidente ansiedad en su voz. «¿Por qué te sorprendería? Siempre fuiste bastante inteligente. Deberías haber imaginado que una mujer capaz de documentar tan meticulosamente tus infidelidades y fraudes fiscales también sería capaz de manejar apropiadamente la compensación que me diste para evitar la cárcel». El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Finalmente, con una voz casi inaudible, preguntó: ¿Cuánto has conseguido multiplicar aquellos 12 millones? «Ricardo», le dije con una sonrisa que él no podía ver, pero que definitivamente podía escuchar. «Digamos que tus 12 millones se han convertido en una fortuna que probablemente supera tu patrimonio actual, y esta noche tu hija va a descubrirlo de la manera más espectacular posible». «Consuelo, por favor», me suplicó. «Esperanza no sabe nada sobre nuestro acuerdo. Si vas a hacer alguna revelación pública, te ruego que no involucres los detalles de nuestro divorcio». «Ricardo», le aseguré, «mi revelación esta noche será sobre dignidad familiar y respeto intergeneracional. Tu comportamiento pasado es irrelevante para lo que quiero enseñarle a nuestra hija sobre cómo tratar a las personas». Llegué al atelier de Ferran exactamente a las 8:25, 5 minutos antes de la hora acordada. El restaurante estaba espléndido, con su decoración de primavera y una iluminación que convertía el espacio en algo mágico. Los primeros invitados ya estaban llegando. Empresarios en trajes de 1.200, diseñador, mujeres elegantemente vestidas con joyas que brillaban bajo las luces suaves y el ambiente de exclusividad que solo el dinero puede comprar. Esperanza me recibió en la entrada con una sonrisa tensa que intentaba disimular su nerviosismo. «Mamá, qué bien que llegues puntual. Estás muy bien», dentro de lo que cabía esperar. Luego, bajando la voz, añadió: «Recuerda que tu mesa está reservada cerca de la cocina. Estarás cómoda allí, y nosotros podremos disfrutar tranquilamente con nuestros invitados». «Por supuesto, Esperanza», le respondí entregándole mi regalo envuelto en papel dorado barato. «Confío completamente en que has organizado todo perfectamente». Adrián se acercó con su sonrisa condescendiente habitual. «Consuelo, gracias por acompañarnos en esta ocasión tan especial. Espero que disfrutes la cena, apropiada para ti, que hemos seleccionado». Mientras caminaba hacia mi mesa de castigo, observé discretamente a los invitados. Reconocí a varios empresarios, cuyos patrimonios conocía perfectamente gracias a mis contactos en el mundo de las inversiones. Irónicamente, algunos de ellos tenían fortunas significativamente menores que la mía, pero mi familia los trataba con la reverencia que reservaban para quienes consideraban gente importante. En mi mesa auxiliar, junto a la entrada de la cocina, me senté tranquilamente y saqué mi teléfono para revisar las notificaciones de mis inversiones. Esa semana mis acciones tecnológicas habían subido 340.000
euros, una cantidad superior al ingreso anual de Adrián como arquitecto. La ironía era deliciosa. Mientras mi familia celebraba su éxito social, yo ganaba más dinero en una semana de lo que ellos veían en un año. A las 9:15, cuando todos los invitados habían llegado y el ambiente estaba en su punto máximo de sofisticación, envié un mensaje discreto a Elena Montserrat. Elena, todo está desarrollándose perfectamente. La humillación ha sido completa y documentada. Ahora comienza la fase final. El menú que me sirvieron era exactamente lo que había solicitado. Platos sencillos pero perfectamente preparados, presentados con la misma excelencia que caracterizaba todo en l'atelier de Ferran. Mientras comía, escuchaba fragmentos de las conversaciones de la mesa principal, donde mi familia y sus invitados discutían sobre propiedades inmobiliarias, vacaciones exclusivas y inversiones que no superaban el 1% de mi patrimonio personal. Pero el momento que había estado esperando llegó a las 10:30, cuando observé a Adrián palidecer mientras revisaba discretamente su teléfono. Acababa de recibir una notificación de su banco informándole que su tarjeta de crédito principal había sido bloqueada por alcanzar el límite máximo. En menos de una hora, cuando llegara el momento de pagar la cuenta de 67.000 euros, su humillación sería tan completa como la mía había sido durante 12 años. Esperanza, sin saber nada sobre la crisis financiera que se avecinaba, brindaba con champán Dom Perignon, mientras contaba anécdotas sobre sus pequeños problemas domésticos, incluyendo varias referencias despectivas a mi madre, que vive sola en su apartamento de Gracia y trabaja con turistas de la tercera edad. A las 11:00, mientras los invitados disfrutaban los postres más exquisitos y los licores más exclusivos, yo envié mi último mensaje de la noche a Ferran. Chef, dentro de 30 minutos, por favor, prepárate para la revelación más extraordinaria en la historia de tu restaurante. Cuenta estaba a punto de llegar, y con ella, el momento en que Consuelo Vega dejaría de ser la abuela pobre para convertirse en la mujer más poderosa que mi familia conocería jamás. A las 11:30 en punto, como si fuera una obra de teatro perfectamente coreografiada, el maître principal del atelier de Ferran se acercó a la mesa de Esperanza y Adrián llevando una bandeja plateada con la cuenta final. El silencio que siguió cuando Adrián abrió la carpeta de cuero negro fue tan profundo que pude escucharlo desde mi mesa auxiliar. 67.432 euros, murmuró Adrián con una voz que había perdido toda su arrogancia habitual. Los invitados más cercanos alcanzaron a escuchar la cifra, y un murmullo incómodo comenzó a extenderse por la mesa principal. Era evidente que ninguno de los presentes había esperado una cuenta de esa magnitud, ni siquiera en el restaurante más exclusivo de Barcelona. Esperanza, intentando mantener la compostura delante de sus invitados, susurró algo al oído de Adrián que pude leer perfectamente en sus labios. Usa la tarjeta negra, la que guardamos para ocasiones especiales. Lo que siguió fue una secuencia de humillación que me llenó de una satisfacción que había estado esperando durante 12 años. Adrián sacó su billetera con manos visiblemente temblorosas y entregó al maître su tarjeta American Express dorada. 3 minutos después, el maître regresó con una expresión profesionalmente neutral que no lograba ocultar la incomodidad de la situación. «Señor Castells», murmuró discretamente, «me temo que ha habido un inconveniente técnico con su tarjeta. ¿Podría intentar con otro método de pago?» El rostro de Adrián pasó del blanco al rojo intenso en cuestión de segundos. Sacó una segunda tarjeta, luego una tercera, mientras sus invitados comenzaban a intercambiar miradas de creciente incomodidad. Los empresarios más experimentados reconocían perfectamente lo que estaba sucediendo. Sus anfitriones no podían pagar la cena que ellos mismos habían organizado y consumido. Esperanza, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, se inclinó hacia Adrián. «¿Qué está pasando? ¿Por qué no funcionan las tarjetas?» «No lo sé», respondió Adrián con voz quebrada. «Ayer revisé todas las cuentas y teníamos crédito disponible. Debe ser un error del sistema bancario. Pero yo sabía exactamente qué estaba pasando. Las investigaciones de Marcos Villarreal habían revelado que Adrián tenía 4 tarjetas de crédito con límites combinados de 85.000 euros, pero todas estaban al 98% de su capacidad. Los 2.500 euros que Esperanza me había pedido prestados la semana anterior no eran para detalles del aniversario, sino para hacer los pagos mínimos que mantenían esas tarjetas activas. El maître, claramente incómodo pero manteniendo su profesionalismo impecable, sugirió discretamente: «Señor Castells,
Podríamos intentar dividir el pago entre varias tarjetas, o quizás podría contactar con su banco para autorizar la transacción. En ese momento, uno de 1960. Los invitados más prominentes, Rafael Mendívil, propietario de una cadena hotelera catalana, se levantó de su silla. Adrián, por favor, permíteme invitar esta noche. Ha sido una velada extraordinaria. La oferta, aunque generosa, representaba la humillación social más completa que Adrián podría experimentar. Aceptar significaría admitir públicamente su incapacidad financiera delante de todo su círculo profesional. Rechazarla implicaría prolongar una situación ya insostenible. Fue en ese momento, exacto cuando decidí levantarme de mi mesa auxiliar. Caminé tranquilamente hacia la mesa principal, consciente de que todos los ojos del restaurante estaban siguiendo mi movimiento. Los invitados me miraban con curiosidad, claramente preguntándose qué hacía la señora de la mesa de la cocina, aproximándose a la celebración principal. Disculpen la interrupción, dije con voz clara y firme, dirigiéndome directamente al maître. Creo que puedo ayudar con este inconveniente. Esperanza me miró con una mezcla de pánico y humillación. Mamá, por favor, vuelve a tu mesa. Esto es un problema técnico que resolveremos inmediatamente. Esperanza, le respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su desesperación. He estado observando la situación desde mi mesa, y creo que la solución más simple es que yo me haga cargo de la cuenta. El silencio que siguió fue absoluto. 20 personas mirándome como si hubiera sugerido algo completamente imposible. La abuela pobre que vive en un apartamento de alquiler en Gracia y trabaja de guía turística, acababa de ofrecer pagar una cuenta de 67.432 euros. Adrián fue el primero en reaccionar. Consuelo, es muy generoso de tu parte, pero esta cuenta es considerable. No queremos que te endeudes o que tengas problemas financieros por ayudarnos. Adrián, le respondí sacando mi tarjeta American Express Centurion Black. No me voy a endeudar y no voy a tener problemas financieros. La reacción cuando el maître vio mi tarjeta fue instantánea. Sus ojos se abrieron con sorpresa y respeto genuino. La American Express Centurion Black no es simplemente una tarjeta de crédito exclusiva, es un símbolo de pertenencia al 0.001% más rico del mundo. Para obtenerla, necesitas un patrimonio mínimo verificado de 50 millones de euros y un historial de gastos anuales superiores a 2 millones. Por supuesto, señora Vega, dijo el maître con una reverencia que no había mostrado durante toda la noche. Será procesada inmediatamente. Pero mi revelación apenas había comenzado. Mientras el maître se alejaba con mi tarjeta, me dirigí directamente a los invitados que permanecían en silencio absoluto. Permítanme presentarme apropiadamente. Soy Consuelo Vega, madre de Esperanza y socia principal de este restaurante. Las palabras cayeron como bombas en una habitación silenciosa. Rafael Mendívil, el empresario hotelero que había intentado pagar la cuenta, me miró con reconocimiento súbito. Consuelo Vega, la propietaria de 1900 ¿Experiencias mediterráneas exclusivas? ¿La empresa de turismo de lujo que maneja las visitas privadas para la realeza europea? La misma, confirmé con una sonrisa que había estado conteniendo durante 12 años. En ese momento, el chef Ferran Martínez apareció personalmente desde la cocina, algo que solo hacía para los invitados más distinguidos. Señora Vega, dijo con evidente emoción, qué honor tenerla esta noche cenando en nuestro restaurante. Espero que haya disfrutado el menú especial que preparamos para usted. Dirigiéndose a los invitados confundidos, Ferran explicó: la señora Vega es una de nuestras socias principales. Su inversión de 8.5 millones de euros en 2015 salvó este restaurante de la bancarrota y nos permitió convertirnos en el establecimiento que conocen hoy. La transformación en el rostro de los invitados fue instantánea. Empresarios que habían ignorado mi presencia durante toda la noche ahora me miraban con respeto y curiosidad. Mujeres que habían comentado discretamente sobre la señora extraña de la mesa auxiliar ahora intentaban hacer contacto visual para evaluar mi vestimenta y joyas con nueva perspectiva. Esperanza permanecía en shock absoluto, mirándome como si fuera una extraña. Mamá, ¿qué está pasando? ¿De qué están hablando? Esperanza, le dije sentándome en la silla que uno de los invitados había ofrecido inmediatamente. Estoy hablando de quién soy realmente. Durante 12 años has creído que tu madre era una mujer divorciada, sin recursos, que sobrevivía con una pensión alimenticia.
La verdad es considerablemente diferente. Saqué de mi bolso barato una carpeta de documentos que había preparado meticulosamente. Mi patrimonio actual asciende a 73 millones de euros. Soy propietaria de empresas en 4 países, tengo propiedades inmobiliarias en 3 continentes y manejo inversiones que generan más dinero mensualmente de lo que tú y Adrián ganan en un año. Adrián, con voz apenas audible, preguntó: ¿Cómo es posible? El divorcio con papá te dejó prácticamente sin nada. El divorcio con tu suegro, le expliqué, me proporcionó una compensación de 12 millones de euros que él me pagó voluntariamente para evitar que presentara evidencias de sus múltiples infidelidades y fraudes fiscales ante las autoridades correspondientes. Esos 12 millones se han multiplicado por 6 durante estos años gracias a inversiones estratégicas. Pero mi revelación más devastadora estaba aún por venir. Saqué mi teléfono y activé una de las grabaciones que Carmen Soto había obtenido. La voz de Esperanza llenó el restaurante silencioso. Mi madre es literalmente una carga social. Vive en un apartamento barato de Gracia, trabaja de guía turística para jubilados y constantemente necesita ayuda económica. Es vergonzoso tener que explicar a la gente que tu madre fracasó tan estrepitosamente en la vida. La grabación continuó con la voz de Adrián. Lo peor es que no entiende sutilezas sociales. Llega a nuestras reuniones familiares con ropa de Sara. Habla con ese acento extremeño que nunca pudo quitarse y cuenta anécdotas de su juventud pobre que incomodan a todo el mundo. El silencio que siguió a la grabación fue ensordecedor. Esperanza tenía el rostro completamente blanco, mientras Adrián miraba su plato como si quisiera desaparecer. Los invitados intercambiaban miradas de incredulidad y incomodidad, claramente procesando el hecho de que acababan de presenciar la humillación pública de una mujer multimillonaria por parte de su propia familia. Durante 12 años, continué con voz firme, he soportado ser tratada como empleada doméstica no remunerada, niñera gratuita y pariente vergonzosa. He cocinado para sus fiestas mientras me mantenían escondida en la cocina. He prestado dinero que nunca me devolvieron para mantener su estilo de vida insostenible. He sido excluida sistemáticamente de eventos familiares porque mi presencia bajaba el nivel de sus reuniones sociales. Rafael, Mendívil, claramente impactado, se dirigió a Esperanza. ¿Es cierto que han estado tratando así a la señora Vega? ¿Saben quién es ella en el mundo empresarial catalán? Esperanza, con lágrimas corriendo por sus mejillas, apenas logró susurrar. No sabíamos. Pensaban que era exactamente lo que querían que fuera. La interrumpí. Una mujer fracasada que dependía de su caridad y que debía agradecerles cada migaja de atención familiar que me concedían. En ese momento, el Metre regresó con mi tarjeta procesada y un recibo que confirmaba el pago completo de 67.432 euros. Señora Vega, dijo con una sonrisa genuina, la transacción ha sido procesada exitosamente. Como siempre, es un placer servirla. Me levanté de la mesa con la dignidad que había estado guardando durante 12 años. La cena ha sido excelente, como siempre en este restaurante del cual soy socia. Esperanza, Adrián, espero que hayan disfrutado esta celebración de aniversario que tan generosamente he financiado. Será la última vez que pago por su entretenimiento social. Dirigiéndome a los invitados, añadí, ha sido un placer conocerlos. Si alguna vez necesitan servicios de turismo exclusivo para sus empresas o familias, mi empresa estará encantada de atenderlos. Ofrecemos experiencias que el dinero común no puede comprar. Mientras caminaba hacia la salida, escuché a Esperanza llamarme con voz desesperada. Mamá, por favor, espera. Tenemos que hablar. Me detuve en la puerta y me giré hacia ella. Esperanza, durante 12 años has tenido oportunidades de hablar conmigo como madre, como mujer, como ser humano digno de respeto. Elegiste tratarme como empleada doméstica gratuita. Ahora que sabes quién soy realmente, tendrás que demostrar que mereces una segunda oportunidad. Salí del atelier de Ferran, sabiendo que había recuperado definitivamente mi dignidad y que mi familia jamás volvería a subestimarme. Los días siguientes a mi revelación en el atelier de Ferran fueron como observar las ondas expansivas de un terremoto social que se extendía por toda Barcelona. La historia no tardó ni 24 horas en convertirse en la comidilla de los círculos empresariales, sociales y mediáticos de Cataluña. El domingo por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en la terraza privada de mi apartamento de Gracia, recibí la primera llamada de Carme Vidal.
la periodista de La Vanguardia que había documentado discretamente los eventos de la noche anterior. «Señora Vega», me dijo con evidente emoción, «en mis 20 años cubriendo la sociedad barcelonesa, nunca había presenciado una revelación tan extraordinaria. ¿Estaría dispuesta a concederme una entrevista exclusiva? Esta historia representa mucho más que un drama familiar. Es un símbolo de empoderamiento femenino y justicia social». Acepté la entrevista, pero con condiciones específicas. «Carme, quiero que esta historia sirva de inspiración para otras mujeres que han sido subestimadas por sus familias o por la sociedad. No busco venganza personal, sino educación social sobre dignidad humana y respeto intergeneracional». La entrevista se publicó el miércoles siguiente con el titular «La venganza de Consuelo Vega, cuando la madre pobre resulta ser multimillonaria». El artículo se viralizó inmediatamente, generando miles de comentarios de mujeres que habían experimentado situaciones similares de menosprecio familiar, pero las consecuencias más inmediatas se sintieron en el mundo profesional de Minon Sintesnier, Esperanza y Adrián. El lunes por la mañana, Adrián recibió una llamada de su cliente más importante, una empresa constructora que le había encargado el diseño de un complejo residencial de lujo en Sitges. «Adrián», le dijeron, «hemos leído la historia sobre tu suegra en La Vanguardia. Francamente, estamos cuestionando el juicio profesional de alguien que ha tratado tan despectivamente a una empresaria del calibre de Consuelo Vega. Cancelamos el contrato». Durante esa primera semana, Adrián perdió 3 contratos adicionales valorados en conjunto en 1,8 millones de euros. Sus clientes potenciales, todos ellos empresarios que se movían en círculos donde mi reputación era conocida y respetada, consideraron que asociarse profesionalmente con alguien que había humillado públicamente a una multimillonaria demostraba una falta de criterio empresarial imperdonable. Esperanza enfrentó consecuencias igualmente devastadoras en su mundo social. Sus amigas de la alta sociedad barcelonesa, que durante años habían participado en comentarios despectivos sobre la madre pobre de Esperanza, ahora se sentían mortificadas al descubrir que habían estado hablando mal de una de las mujeres más ricas de España. Carmen Villalta, esposa de un magnate textil y líder del círculo social de Pedralbes, llamó a Esperanza el martes. «Esperanza, querida, estoy absolutamente horrorizada por lo que he sabido. Durante años hemos hecho comentarios sobre tu madre, sin saber quién era realmente. Me siento terriblemente avergonzada. Creo que es mejor que no nos veamos durante un tiempo hasta que esto se calme. Una por una, las invitaciones a cenas exclusivas, eventos benéficos y reuniones sociales dejaron de llegar. Esperanza se convirtió en la mujer que había cometido el error social más imperdonable: tratar despectivamente a alguien infinitamente más poderoso que ella. Pero la consecuencia más dolorosa llegó el jueves, cuando mis nietos, después de escuchar las conversaciones de sus padres y los comentarios de sus compañeros de colegio cuyos padres conocían la historia, me llamaron directamente. «Abuela Consuelo», me dijo mi nieto mayor con una voz quebrada por la vergüenza, «queremos pedirte perdón. No sabíamos. Nuestros padres nos dijeron que eras pobre y que debíamos sentir lástima por ti. Ahora entendemos que nos mintieron y que tú eres extraordinaria». Esa conversación con mis nietos fue el momento más emotivo de toda esta experiencia. «Cariños», les respondí, «ustedes no tienen que pedir perdón por nada. Son menores de edad y creyeron lo que les enseñaron sus padres. Pero ahora que saben la verdad, espero que aprendan una lección importante. Nunca juzguen a las personas por su apariencia externa o su situación económica aparente. La transformación más notable ocurrió con Ricardo, mi exmarido. El viernes recibí una llamada suya que reveló una vulnerabilidad que jamás había mostrado durante nuestro matrimonio. «Consuelo», me dijo con voz temblorosa, «quiero pedirte perdón por todo, por las infidelidades, por el maltrato durante el divorcio, y especialmente por no haberle enseñado a Esperanza a valorarte como mereces. Ahora entiendo que perdí no solo a una esposa, sino a la mujer más inteligente y capaz que he conocido». «Ricardo», le respondí, «tu disculpa llega 27 años tarde, pero la acepto, no por ti, sino por la paz de mi propio corazón». La semana siguiente tomé las decisiones más importantes sobre el futuro de mis relaciones familiares. Convoqué a Esperanza y Adrián a una reunión en mi oficina real, un penthouse de 400 metros cuadrados en el Passeig de Gràcia,
que había mantenido secreto durante años y que servía como sede de mis operaciones empresariales internacionales. Cuando llegaron, su shock fue evidente. La decoración, los muebles de diseñador, las obras de arte originales y las vistas panorámicas de Barcelona confirmaron definitivamente que habían estado viviendo en un mundo de ilusiones sobre mi verdadera situación. «Esperanza», le dije sentada detrás de un escritorio de caoba italiana que costaba más que su automóvil. «Durante 12 años me has tratado como empleada doméstica no remunerada. Has usado mi dinero para mantener tu estilo de vida insostenible, mientras públicamente afirmabas que yo era una carga económica para tu familia». Esperanza, con lágrimas genuinas corriendo por su rostro, intentó interrumpirme. «Mamá, por favor, no sabíamos. Sabían exactamente lo que querían saber». Interrumpí. Sabían que yo era útil para cocinar, limpiar, cuidar niños y prestar dinero. No sabían, porque no les interesaba saber, quién era yo como persona, cuáles eran mis logros, o qué había hecho con mi vida después del divorcio. Adrián, claramente derrotado, preguntó: «¿Qué podemos hacer para reparar esta situación? ¿Cómo podemos recuperar tu confianza?». Mi respuesta había sido cuidadosamente preparada. Tienen 2 opciones. Primera, continuar con sus vidas sin mi participación, financiera o emocional. Segunda, demostrar durante los próximos 2 años que han aprendido realmente sobre respeto, humildad y valores familiares genuinos. Les entregué un documento que había preparado con mi abogado. Si eligen la segunda opción, estas son mis condiciones. Esperanza trabajará 6 meses como voluntaria en un centro de ayuda para mujeres divorciadas sin recursos, para entender qué significa realmente la vulnerabilidad económica. Adrián donará 50.000 euros de sus propios ingresos a una fundación de educación financiera para familias de recursos limitados. Además, continué, mis nietos pasarán todos los veranos conmigo, aprendiendo sobre emprendimiento, inversiones y especialmente sobre cómo tratar con respeto a todas las personas independientemente de su situación económica aparente. Y finalmente, concluí, nunca más seré excluida de eventos familiares. Nunca más cocinaré mientras me mantienen escondida de sus invitados. Y nunca más me pedirán dinero, prestado sin un contrato formal que incluya plazos de devolución y intereses. Esperanza y Adrián aceptaron todas mis condiciones sin discusión. Su situación financiera desesperada, agravada por la pérdida de contratos profesionales, los convertía en personas mucho más dispuestas a negociar que la pareja arrogante que había organizado la cena del aniversario. Durante los meses siguientes, observé con satisfacción cómo sus vidas se transformaban gradualmente. Esperanza, trabajando en el centro de ayuda para mujeres divorciadas, experimentó por primera vez la perspectiva de mujeres que realmente habían perdido todo en procesos de separación traumáticos. Su trabajo voluntario la conectó con realidades que su vida privilegiada nunca le había mostrado. Adrián, obligado a donar una parte significativa de sus ingresos, aprendió a valorar el dinero de manera completamente diferente. Sus proyectos arquitectónicos comenzaron a incluir viviendas sociales y espacios comunitarios, alejándose de su foco exclusivo en mansiones para millonarios. Pero la transformación más hermosa ocurrió con mis nietos. Durante su primer verano conmigo, los llevé a conocer mis propiedades internacionales, no como ostentación de riqueza, sino como educación sobre trabajo, disciplina y construcción de patrimonio. En mi villa de la Toscana, trabajaron en los viñedos, aprendiendo que incluso las personas ricas deben entender el valor del trabajo físico. En mi apartamento de París, los conecté con empresarios, jóvenes que les enseñaron sobre innovación tecnológica y emprendimiento social. En mi chalet de los Alpes suizos, conocieron a filántropos internacionales que dedicaban sus fortunas a mejorar el mundo. «Abuela», me dijo mi nieta después de 3 semanas, «ahora entendemos por qué no hablabas de tu dinero. No es lo más importante de ti. Lo más importante es que eres inteligente, trabajadora y buena persona». 6 meses después de la revelación en l'Atelier de Ferran, establecí oficialmente la Fundación Consuelo Vega para Mujeres Emprendedoras Divorciadas, con una dotación inicial de 15 millones de euros. La fundación ofrece microcréditos, educación financiera y apoyo emocional para mujeres que están reconstruyendo sus vidas después de divorcios traumáticos. También lancé un programa de mentoría donde mujeres empresariales exitosas comparten sus experiencias con aquellas que están comenzando sus propios caminos de independencia económica. El programa se llama
más allá de las apariencias, y se ha convertido en un modelo replicado en otras ciudades españolas. Modifiqué parcialmente mi testamento, restableciendo a Esperanza y Adrián como herederos, pero con condiciones específicas. Su herencia estará disponible solo después de demostrar 5 años consecutivos de comportamiento respetuoso, trabajo comunitario y valores familiares genuinos. La mayor parte de mi fortuna, sin embargo, continuará destinada a mi fundación y a proyectos educativos. He descubierto que la verdadera satisfacción no viene de acumular riqueza, sino de usarla para transformar vidas y crear oportunidades para otras mujeres que han sido subestimadas. Hoy, 2 años después de aquella noche memorable en el atelier de Ferran, vivo abiertamente como la mujer que siempre fui, pero que mantuve escondida. Consuelo Vega, empresaria internacional, filántropa y abuela orgullosa de nietos que han aprendido a valorar a las personas por su carácter, no por su cuenta bancaria. Mi apartamento de 1960. Gracia se ha convertido en un símbolo personal de humildad elegida, no de pobreza impuesta. Continúo viviendo allí, pero ahora recibo visitas de empresarios, políticos y líderes sociales que buscan mi consejo sobre inversiones y proyectos filantrópicos. Esperanza y Adrián han reconstruido gradualmente sus carreras profesionales, pero con un enfoque completamente diferente. Ahora promueven proyectos de arquitectura sostenible y diseño de interiores accesible, alejándose de su obsesión anterior con el lujo exclusivo. La lección más importante que esta experiencia me enseñó es que la dignidad personal no depende del reconocimiento externo, sino de la coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones. Durante 12 años mantuve esa coherencia viviendo modestamente mientras construía un imperio, tratando con respeto a todos mientras era maltratada y conservando mi humanidad mientras acumulaba poder. La verdadera venganza no fue humillar a mi familia públicamente, sino demostrarles que habían desperdiciado 12 años rechazando a una mujer extraordinaria porque creyeron que era ordinaria. La cena de 67.432 euros que pagué en el atelier de Ferran no fue un gasto, fue una inversión en educación familiar que valió cada céntimo. Y cuando mis nietos me preguntan sobre aquella noche, siempre les digo lo mismo. A veces, las personas más poderosas son las que menos necesitan demostrarlo. Y a veces, la lección más valiosa cuesta exactamente el precio de una cena cara en el restaurante, que resulta ser tuyo.